Bienvenidos al podcast de Pedagogía Hospitalaria, una producción de la Uni Monserrate. Este es un espacio de diálogo sobre prácticas de cuidado y autocuidado en niños y niñas con cánceres pediátricos y sus familias. Los acompaña como presentadora la docente Felisa Mújica Roncel, investigadora de la Escuela de Educación de la Uni Monserrate, quien contará con la participación de invitados expertos de diferentes campos y contextos. Estamos en el podcast de Pedagogía Hospitalaria de la Fundación Universitaria Uni Monserrate. Estamos en este momento en la Escuela de Educación y nos encontramos en la grabación del segundo capítulo centrado en las experiencias dentro del marco de los contextos de pedagogía hospitalaria y los espacios de práctica. Para esta ocasión nos están acompañando 3 estudiantes de la licenciatura de Educación Preescolar y de la licenciatura de Educación Bilingüe. Ellas son Paola Franco, soy del programa Licenciatura en Educación Preescolar, de 8º semestre. Mi nombre es Gabriela Rincón, soy estudiante de licenciatura en Educación Bilingüe de 5º semestre. Me llamo María José, estoy en licenciatura de Educación Bilingüe en 5º semestre. Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación de poder socializar las experiencias que han tenido en su inmersión en la Fundación Dharma y pues en general en el marco de la pedagogía hospitalaria, ¿no? Desde el momento en el que se enteran que esto existe. ¿Cuál es la idea de este capítulo? La idea es que podamos contarles a las personas, que se puedan hacer una idea de qué es esto de pedagogía hospitalaria. No solo desde la teoría, sino de lo que ustedes han experimentado de manera individual y grupal, ¿no? Porque particularmente pues ustedes han tenido una experiencia interdisciplinar, ¿no? Por lo que sus proyectos individuales han tenido que convertirse en proyectos grupales interprogramas, ¿no? Entonces digamos que eso también es un reto a nivel profesional. Y para iniciar yo quisiera empezar por una pregunta sobre los imaginarios que ustedes tenían sobre pedagogía hospitalaria al entrar a la inmersión, en los momentos antes y en el primer día que entraron a la inmersión. ¿Cuáles eran esos imaginarios y si han cambiado o se han reforzado? Bueno, digamos, haciendo como un recorderis, al momento de yo saber la pedagogía hospitalaria, me llamó mucho como el interés de qué se trataba la pedagogía hospitalaria, porque digamos que yo me preguntaba qué es lo que hace un maestro dentro de un escenario que es hospitalario. Entonces para mí fue como sorprendente al momento de todo el proceso que yo he venido realizando hasta ahora, porque tenía muchos imaginarios. Tenía como la idea de que la pedagogía hospitalaria se hablaba dentro de un contexto hospitalario porque se hacía dentro de un contexto hospitalario. Y esto va más allá. Esto implica que el maestro sea un agente social y ir como más allá en el sentido de que no significa que porque está dentro de un contexto hospitalario el maestro sea hospitalario porque está dentro de un contexto hospitalario, sino que implica ser hospitalario con el otro al momento de relacionarse con esa persona. Es decir, escucharlo y tener legitimidad con lo que está hablando la otra persona. Escuchar que el otro es diferente y cómo me puede aportar esa persona. Entonces digamos que yo me ha parecido muy, pero muy significativo para mi práctica, porque la educación es eso, es tener una relación con el otro y desde ahí poder construir conocimiento. Y digamos que al momento de yo encontrarme en este contexto, el primer día, recuerdo mucho, porque pensaba que la Fundación Dharma era un lugar oscuro, lo imaginaba que todos los niños estaban en situaciones drásticas, pues yo tenía como esos imaginarios, yo decía, yo sé que me voy a enfrentar a esto, pero yo siento que yo tengo un sentido social y sabía que quería dar lo mejor de mí. Y siempre he querido dar lo mejor de mí. Entonces digamos que al momento de encontrar la fundación,
lo encontré diferente. Digamos que allá las familias ese día me acuerdo que eran muy, ¿cómo están? De dar, de hablar. Y para mí fue como muy, muy bonito, muy significativo, porque uno se encuentra que es otro contexto, es diferente estar en un aula de clase, donde en cierta manera se encuentra con reglas establecidas o con protocolos, y allí es como otro escenario educativo. Entonces digamos que también me encontré con los niños, vi como esas realidades de ellos, y para mí fue como un momento inesperado. Sí, encontrar con niños con niños que no tienen cabello o como que con esas realidades, pero yo sabía dentro de mí que yo me lo iba a encontrar. Pues para mí no fue como tanto chocante en ese sentido, sino que lo imaginaba como más drástico, como más duro, que estaban hospitalizados, que estaban ya, no sé, como que en esa fase terminal, o me lo imaginaba como de otro escenario. Mucho más trágico. Más trágico, exacto. Ok. Y para mí pues fue como, bueno, eso y más, y lo más, fue más significativo fue que allá se encuentran con personas muy cercanas. Digamos, ese mismo día me encontré con madres que se daban a hablar, como que se generaban como que uno pudiera hablar con ellas desde normal, o sea, como cuando uno encuentra a alguien y comienza y genera una conversación. En ese sentido. Y también los niños eran, algunos de pronto encuentran estos contextos que a veces los niños tienen una relación tan cercana con el adulto que de pronto generan un poco de dependencia. Ok. Entonces eso hace que al momento de uno relacionarse con ellos es hablar con la mamá o con el acudiente que está ahí. Y con los niños, dentro de los niños, ellos casi no se relacionan y no se saben los nombres. Y es muy raro porque, digamos, O sea, los niños de la fundación no saben los nombres de los otros niños. algunos. Ok. O a veces de entre ellos no se saben, uno le pregunta cómo es su nombre o qué pasa con él y no saben. Entonces, para mí fue como, bueno, entonces toca hacer un trabajo de diálogo, porque aquí lo que encuentro es que ellos no se reconocen dentro de ellos, y me parecía como curioso que dentro de un escenario que son dentro como una familia, o sea, se ve como un escenario de una la Fundación Dharma es como un hogar, y allí se hospedan varias personas de diferentes culturas. Sí. Entonces están todos los días presentes y pues conviven. Pues uno pensaría que esas personas se saben los nombres o conocen sus mismas realidades, y no. Y digamos que dentro de los escenarios que nosotros hemos propuesto se ha permitido que ellos mismos se reconozcan sus realidades, se conozcan que no están solos y que las demás personas están pasando por esa situación, y poder fortalecer lazos. Ok, eso me parece importante. Según yo tengo entendido, Dharma tiene un cupo limitado, ¿no? No es tan grande. No es una fundación gigantesca que pueda tener 100 niños, sino que tiene aproximadamente un cupo de 11 niños. Entonces, esa situación es aún más extraña, que no se conozcan entre ellos. Bueno, y ustedes, chicas, ¿qué imaginarios tenían? Digamos, ya Paola nos da una primera que creo que nos pasa a muchos, y es el imaginarnos la tragedia, ¿no? O digamos, los elementos físicos de que nos podemos encontrar en la población. Bueno, yo creo que en mi caso todo comienza como desde que decidí entrar a la universidad y decidí ingresar a la carrera de educación bilingüe y de educación. Entonces, cuando ingreso a la universidad, me planteo que en el semestre nos dan como una pregunta para resolver. Y la pregunta, sí, básicamente era, ¿cómo piensas, cómo te vas a recrear tú cuando seas maestro? Entonces yo me ponía a pensar en mis experiencias como estudiante, y yo decía, bueno, un profesor tiene que ser cercano, ¿no? Cercano al estudiante, tiene que comprender al estudiante, comprender el contexto en sí del estudiante. Fue allí donde se me generó como esto, sí, como esta duda de, bueno, ¿cómo voy a ser yo cuando sea docente? Y de allí se generó esta definición o este término de educación hospitalaria. Entonces yo quizás como en mi ignorancia decía,
bueno, pero educación hospitalaria, ¿será que van las profesoras de matemáticas, de español, y van y les enseñan? E inclusive tuve como una definición como, bueno, quizás sí, porque son chicos que no pueden continuar con su educación y quizás ellas van a reforzar ello para que eso no, quizás como que no se pierda, ¿sí? Entonces que sigan como el hilo de la educación, de que si el niño estaba en primero y de un momento a otro le dijeron, mira, tienes en este caso un cáncer terminal, ya no puedes continuar, tienes que mudarte como a todo este contexto hospitalario, a una fundación o bueno, en su debido efecto a un hospital. Entonces yo decía como, pues qué bonita esa labor de quizás que las maestras van y enseñan matemáticas, español. Escolarización. Exacto, entonces lo vi como sí, como desde esa definición. Sin embargo, pues debido como a la pregunta del semestre, como les contaba anteriormente, pues me puse a investigar. Entonces quise hablar con el profesor Uriel. Y bueno, entonces quise como saber acerca del tema y fue como el resplandor, porque él me decía como no se trata de eso, se trata es más como de ir a hacer como un acompañamiento. Y al igual que lo decía Paola, yo pensaba como todo este contexto como muy demacrado, ¿sí? Yo sabía que a una persona con cáncer se le cae el cabello, pero esa era mi definición de cáncer. Sí. No era como, es una enfermedad que tiene que ver con la sangre, que tiene que ver con los huesos. Para mí eso era. Entonces cuando llegó a Dharma fue como bueno, vamos. Cuando llegué a Dharma habían 2 personas de allí de la fundación y obviamente pues no tenían cabello. Entonces yo decía como, bueno, hasta el momento vamos bien, es la definición que tenía. Entonces cuando ya entro y empiezo como a ver todo ese contexto de que no solamente son niños con cáncer, sino que bueno, detrás de allí hay niños, no sé, creativos, que les gusta cantar, que les gusta cocinar, que tienen una vida, porque es que siento yo que cuando antes de ingresar a Dharma yo decía, bueno, si voy a ir a una fundación con niños con cáncer o con diferentes patologías, pero para mí era eso. Yo no me vi en esa identidad macro de decir, bueno, quizás tienen 6 años, pero son niños, siguen siendo niños, siguen siendo creativos, siguen queriendo jugar, siguen teniendo sueños, siguen queriendo, no sé, estudiar en universidades. Entonces lo veía más de un contexto de solamente son niños con cáncer. Claro, el niño se vuelve el diagnóstico. Exacto. ¿No? Un poco, que es la visión limitada que tiene uno cuando no ha entrado a esos contextos. Exacto, y pues también pienso que es un poco como erróneo, ¿no? Porque yo decía como, bueno, cuando me contaron todo el contexto, entonces me decían, tú no vas a ir a enseñar, tú vas a hacer un acompañamiento. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a ir a hacer un acompañamiento? Cuando llegué a Dharma yo dije, bueno, quizás hay niños pequeños, entonces yo dije, bueno, fácil. Pero también cuando llego y me encuentro que no solamente son niños de 6 años, sino que son niños de 6, de 14, de 18, de 17, fue como, uy, espere porque yo no esperaba como esto. Entonces siento que también fue como el erróneo de no voy a ir a enseñar, pero entonces tampoco sé, bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Tengo que hacer un acompañamiento, pero más allá, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es ese acompañamiento? Exacto, sí, okay. Porque, digamos, también lo mencionaba Paola, también se ve como este profesor social. Entonces, cómo desde este acompañamiento voy a ir a conocerlos y cómo tú te conviertes en una persona en la que ellos ven como ese momento cómodo, como ese momento donde vamos a ir, como a expresarnos y cómo tú como maestro, porque venimos como de toda una enseñanza de que el maestro es quien sabe, quien tiene la palabra, quien reconoce todo y cómo tú te centras, o por ejemplo en mi caso me centré en algo en que yo era totalmente ignorante. Para mí el cáncer, como lo dije, era un niño sin cabello. Y cuando llego allá es como ver como no, mira, el cáncer es esto, y no contado como desde la enfermera de Dharma, no contado desde la secretaria de Dharma, sino contado desde los niños. Y no fue como, ven, tienes cáncer, ¿qué es cáncer? Sino fue como... ¿Cuál es tu enfermedad? Algo así, y desde ahí ellos fueron como, mira, mi enfermedad es esta y pasa esto y esto y esto. Y no se dio en solamente una sesión, sino que se ha dado a lo largo de toda la experiencia de Dharma. Siempre hay algo nuevo que tú vas a aprender. Entonces tú llegas y mi primer panorama fue ver a una chica no sé, un promedio de 6, 5 años con un catéter. Y yo...
pues yo que como, oh my God, ¿qué pasó aquí? Y entonces fue como todo eso, el hilo de no solamente no tiene cabello, sino que tiene más cosas, sino que le hacen muchas otras cosas pues en medio de su enfermedad. Entonces pienso que eso fue como la primera experiencia de cómo chocar con eso y también cómo chocar todo, de construir toda esta como definición que tenía lo que era como un contexto hospitalario o una educación hospitalaria. Ok, yo tengo ahí varias preguntas, ¿no? Entonces, sobre los procesos, ¿qué es la contextualización primero, no? Porque cuando hablas de, eso creo que es un elemento fundamental en la pedagogía hospitalaria, ¿no? La contextualización. Entonces, ¿a qué se refieren ustedes con contextualizar? Uy, pues yo creo que primero es saber qué es Dharma, o sea, el lugar. Porque, por ejemplo, en mi caso yo no tenía ni idea qué era Dharma. Y lo primero que normalmente pues, nos piden en la carrera es el contexto del sitio de práctica o el sitio. Entonces es averiguar qué es Dharma, hace cuánto fue fundada, quién la fundó, qué esa misión, la visión, todo eso es importante. Yo creo que la primera parte de la contextualización es el sitio de práctica. Uh-huh. Y pues yo creo que ya sí es como llegar y la observación, o sea, quienes hacen parte, por ejemplo, está la secretaria, está la enfermera, está el equipo de trabajo, son como pues, seis personas, creo, en el sitio. Entonces es como quién hace parte de esto en la parte pues, del administrativo, sí, exacto. Y ya luego es los niños, pero más que, bueno, hay 3 niños, ejemplo. No, es saber sus nombres, saber edades, saber... Y pues sí, o sea, principalmente es como que conocerlos, o sea, como dar ese contexto de quiénes son los integrantes o la población más allá de lo administrativo, ¿sí? Y más allá de que, bueno, se llama Pepito y tiene 4 años, no, es saber, o sea, conocerlos. Y pues yo creo que eso es como la parte de contextualización. Ahí ustedes están mencionando lo importante y es qué es eso de qué hace el pedagogo hospitalario, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuál es su perfil? ¿No? Entonces, en ese sentido, ustedes, frente a lo que han experimentado en sus inmersiones, ¿qué sienten que debe saber el pedagogo hospitalario? ¿Qué sienten que tiene que manejar? Yo creo que debe tener como una mente abierta a todo. ¿A qué me refiero? Siempre, o bueno, es muy común en la carrera de bilingüe que nos digan, tienes que tener una mente abierta. Uh-huh. Entonces no es tener la mente abierta de, bueno, todo puede pasar, no. Sino es como tener la mente abierta de, van a haber muchas personas, porque es que inclusive eso es lo que se encuentra en Dharma. Tú llegas y te das cuenta que no solamente es la vecina de al lado o no solamente es el chico que vive en Suba, sino es las personas que vienen de comunidades indígenas, es la persona que viene de, no sé, de otro pueblo. Entonces siento que es como tener la mente abierta en tanto que tú sabes que, o sea, que al llegar allá te vas a encontrar con todo tipo de escenarios. Entonces puede que te encuentres con, no sé, con la mamita con la hermana mayor que tuvo que dejar, no sé, su tribu para venir aquí a Bogotá, una ciudad totalmente desconocida, a acompañar a su hermano, porque no sé, de pronto el papá o la mamá no lo pueden hacer. Te encuentras con la mamita que tuvo que dejar a su otra hija de 1 año en el pueblo para venir a acompañar a la chica o a la niña de 14 o 16 años. Entonces siento que yo, a lo personal, pienso que primeramente tener una mente abierta a todo, pero entonces no es tener la mente abierta y tener soluciones para todo. Entonces, no, si la mamita de esta chica que tiene 6 años se pone a llorar, ya sé qué hacer. No, pienso yo que esa no es la mente abierta que se requiere. Pienso yo que tener la mente abierta es decir, bueno, ¿cómo yo allá en un contexto hospitalario donde hay chicos con diferentes patologías, diferentes situaciones? Porque como lo decía anteriormente, son chicos pero son seres humanos, viven de todo. El hecho de que tengan una enfermedad no significa que no vivan diferentes situaciones, al igual que sus familias. Entonces es llegar allí y tener la mente abierta de, bueno, voy a tener esta situación, puedo presentar esto, y quizás no dar solución, sino como
trabajar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo voy allá y sé que en mí, no sé, no tengo como una escucha activa, pues cómo allá lo voy a empezar como a implementar, cómo voy a llegar allá a tener esa mente abierta de, pueda que la mamita tenga acá, no sé, con una definición diferente a lo que yo soy, y pueda que la mamá no me vea más como usted es una docente y ya. Sí. Como pueda que la mamá venga a mí, no, mira, me está pasando esto, entonces ya no simplemente eres docente, eres psicóloga, y obviamente no vas a aconsejarla, porque pues, digamos, por mi parte, no creo que tenga la experiencia suficiente como para aconsejar a una mamita. Entonces es como venir, bueno, voy a escuchar, voy a tener como la mente abierta a todos los panoramas. Y creo que también se necesita como, no sé si sería la palabra exacta, como fuerza, porque tú allá te encuentras con muchas cosas. Entonces, como eres docente y todo te afecta, ¿sí? Obviamente, eres un ser humano. Y todas las situaciones que se presentan, pues te van como consumiendo, al igual que te van cargando. Entonces, no solamente es como que te encuentras con una situación y esto como que te Pero desploma. ¿cuáles son esas situaciones? Por ejemplo, lo que te comentaba anteriormente es un caso real. En Dharma tenemos una chica que tuvo que venirse desde su tribu indígena con su hermano, creo que era el hermano intermedio, y tuvo que dejar toda su vida porque es una chica que tiene 18 años y que aquí en Bogotá con su hermano pues vive para su hermano, está con su hermano todo el día, todo momento. Entonces siento que esas situaciones a ti, o sea, por ejemplo en mi caso fue como muy duro porque yo no me veo en esa situación, y si me tuviera que, no sé, que asumir esa situación sería algo muy complejo, pero entiendo por la situación que ella está pasando. Entonces siento que ese tipo de situaciones, lo de la mamita que te contaba que también dejó a su hija como de 1 año para venir a acompañar a la otra chica de 6 años, también es real. Entonces siento todo ese tipo de situaciones son situaciones que llegan a un momento como a cargarte, pero siento yo que tú también llegas como al punto de decir hasta qué punto me está cargando en, no sé, como negativo o positivamente, o hasta qué punto esto me está afectando, o incluso hasta qué punto de esto estoy aprendiendo. Entonces siento que son como esas situaciones, y siento que el maestro no es como una clase anterior a ir a Dharma de, bueno, ustedes se van a encontrar con estas situaciones y tienen que manejarlas de este modo. No, porque realmente No hay un guión. Sí, exacto. No hay como un libro que diga, bueno, cuando te presentes esto, entonces tienes que actuar así. No, sino siento yo que debe ser como un maestro que tenga como todo en consideración. El mundo es muy, muy grande. Entonces siento que debe haber un maestro que diga como, o un docente en formación practicante, que diga, bueno, el mundo es muy grande y me voy a encontrar con más cosas de las que yo he vivido. Pero en ese orden, entonces, ¿ustedes cómo hacen el acompañamiento? Sí, pues les estoy entendiendo, hay una población de muchas edades, o sea, hay bebés y hay adolescentes jóvenes, ¿no? Hasta los 18, eso ya es prácticamente un adulto. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar esos acompañamientos? Desde su área profesional y lo que han tenido que generar por el contexto específico, ¿no? Pues yo creo que, pues en nuestro caso, fue pues viendo que somos chicas de diferentes carreras, era como, bueno, llegamos al acuerdo de buscar como esas planeaciones, o bueno, desde las sesiones que teníamos con ellos, buscar algo muy diverso, porque es lo que dices, o sea, son edades totalmente distintas, o sea, como los chicos de 5 a 6 años, los chicos de 14, 15 años y los chicos de 18, que uno cree que de 15 a 18 no hay mucha diferencia, pero la hay, y más en los intereses. Entonces era como que buscar esas estrategias pues, pedagógicas que sirvieran para cualquier edad, que pudiera llamar la atención a cualquier edad. Y fue un reto, o sea, no fue que llegábamos y decíamos, no, hagamos esto y va a salir. No, porque algo que uno se enfrenta tanto en un aula de clase como en pedagogía hospitalaria es como el interés. O sea, el interés y el llamar la atención del chico. Entonces, en Dharma fue un reto muy grande porque, por ejemplo, yo sí sabía que iba a haber una población muy diversa de edad, pero no sabía qué tanto. No sabía, o sea, como que llegué primeramente como con la mente en blanco. O sea, como que
voy a enfrentarme a lo que esté, no me voy a poner que expectativas, que no, o sea, llegué muy primeriza. Pero cuando vi que eran un chico de 18, una niña de 14, uno de 5, fue como que, bueno, y ahí está aquí. O sea, hay que ver qué se crea, qué se propone, porque no solo es como uno pensar qué es lo que me interesa a mí o lo que podría interesar, no, es buscar los intereses del niño y poder implementarlos en esas planeaciones o en las sesiones que se hacían. Porque es que algo que he aprendido y me ha quedado muy marcado a mí en pedagogía hospitalaria es que aquí no prima el interés del maestro, sino del interés del niño. Es principal, o sea, bueno, mi carrera incluye el bilingüismo en inglés, pero yo no puedo llegar allá a dar una clase de 2 horas de inglés. Sí, claro. O sea, es algo... No, o sea, es un contexto totalmente diferente. Entonces era como, ¿cómo poder implementar el inglés a través de estrategias que puedan llamar la atención al niño? Puede ser por medio de lecturas, puede ser por medio de actividades, puede ser... O sea, hay infinidad de cosas, pero es buscando y priorizando el interés de ellos. Entonces, como que un acompañamiento primero era por medio de las sesiones. Otro segundo, pues yo creo que ahí podríamos como pensarlo todas, es en como esa escucha. Porque lo que decía Majo es cierto, o sea, uno allá tiene muchos roles y más también pues en colegio. Pero pues uno dice que uno es psicólogo y lo que dice Majo es cierto, o sea, uno no puede llegar a dar o a hacer una charla o algo porque uno no tiene el conocimiento ni tampoco la experiencia y esa no es nuestra área. Pero es como esa escucha, como escucha activa, o sea, como que uno está ahí y los escucha y les deja como desahogarse. A veces ellos ponen el tema, empiezan a hablar y una actividad, o sea, algo muy pequeño les trae grandes recuerdos. Y eso es algo que se vio mucho y fue muy lindo porque, digamos, algo muy mínimo les traía a ellos como ese recuerdo de, ay, hace un tiempo pasó tal cosa, o empezaban a hablar y entre ellos también reflexionaban y se daba como esa charla y se nos iba el tiempo. O sea, eso era como un acompañamiento muy lindo. O sea, como por medio de la comunicación, era maravilloso. O sea, de verdad que uno los conocía más allá de que mi nombre es tal y mi edad es tal y mi enfermedad es esta. Okay. Es como ellos, o sea, como qué soy yo detrás de que estoy en una fundación o estoy en Dharma, ¿sí? Que me gusta, que no me gusta, y ellos son muy libres, ellos expresan tal cual. Al calzón quitado, como sí, dicen al por ahí. calzón quitado. Solo lo que ellos sienten, lo que a ellos no les gusta, de una lo expresan. Okay. Entonces eso como que también nos ayudaba a nosotros a saber qué les gustaba y qué no. Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos las planeaciones, bueno, pero pensamos en esto, pero hay que recordar que a esta chica no le gusta tal cosa. Entonces no lo implementemos de otra manera. Y también recordamos, bueno, y a esta chica le gusta esto. Tratemos de darle ese rol durante la planeación. Y también creo que hay que tener muy en cuenta lo que los niños pueden y no pueden hacer. En el sentido que algunos pues no pueden quizás correr, no pueden quizás hacer mucha actividad física. Entonces hay que tener una planeación tan diversa que los incluya a todos, en el sentido de qué les gusta, qué no les gusta, qué pueden y qué no pueden hacer. Ok, yo también, o sea, yo escucho que es como una cosa muy cercana, ¿no? Porque tal vez uno en el aula normal no se acerca tanto al estudiante, no tiene ese tipo de relación con el otro. No, tal vez no es que uno no los escuche, sino que la posibilidad de interacción se vuelve mínima entre más personas hay, y de todos modos es un grupo algo cerrado, ¿no? Sí, claro, es que se vive como mucha diferencia en tanto que en un aula común vas a estar con 30 personas o con 20 por no exagerar y te encuentras allí en Dharma con que estás, como su merced lo decía, entonces su merced decía 11 personas, pero te encuentras que en Dharma no están las 11 personas, hay como unas 5 personas, entonces hay más acercamiento. Y yo creo que lo bonito, algo que mencionaba Gabriela, lo bonito era como
cómo era tan ameno el espacio que nos dio para conocerlos a todos. Entonces, bueno, conocer no de manera significativa, sino conocerlos medianamente. Entonces se daba bueno, si a esta chica no le gusta eso, entonces no hagamos de esta forma, no lo hagamos, hagámoslo de otra forma. Claro está, sin tampoco como decir cómo no lo vamos a implementar nomás porque a tal chica no le gusta, sino cómo lo implementamos de una manera en que no le gusta, pero quizás si le entramos por esta otra parte, le agrade la idea. Quizás si vamos a contar un cuento, quizás le agrade la idea. Yo pienso que en estas, así como que en las planeaciones se daba como no tanto el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos. Entonces no era tanto vamos a leer una fábula de recuerdos, sino era cómo la vamos a leer, cómo la vamos a implementar. ¿Qué tiene que ver la fábula con el resto del espacio? Porque la fábula puede durar 15 minutos, pero nos queda todavía 1 hora. Entonces era más bien como ese espacio como tan ameno que se creó entre a tal chico le gusta la tecnología, entonces pongámoslos a, no sé, a grabar algo. A tal chica le gustan las artesanías, pues ¿por qué no llevar un espacio en el que ellos se expresen a través de dibujos, de pinturas, de fotografías, ¿sí? Entonces pienso que este espacio de Dharma y el ser como tan pequeño o tan poca población, que quizás es una lástima no tenerlo en una, no sé, como en una formación, en un colegio, porque realmente pues es una lástima. Yo me sentaba y yo decía como que qué chévere es poder conocerlos hasta tal punto en el que no es incómodo, en tal punto en el que no se vuelve aburrido el espacio, en tal punto en el que uno siente que yo estoy conectando con ellos, pero no solamente soy yo, sino ellos también conectan conmigo. Pues qué lástima no tenerlo como en un aula de clase donde hay 30, 40 personas. Claro. Pero entonces, Todo digamos, reto, además. sí. Entonces, digamos que fue como esto tan ameno que se generó tras las planeaciones, porque no era lo que decía Gabriela, es muy cierto, no se buscaba el interés de mí como maestra, yo quiero enseñar esto o quiero implementar esto, sino vengan, denme ustedes y yo trabajo con lo que ustedes me dan. Entonces, si ustedes a mí me dicen que hay una chica que no puede moverse, pues no voy a hacer una planeación donde ella se tenga que mover, porque yo también tengo que repensar mis planeaciones en torno a las necesidades, en torno a las dificultades, pero no dejando de lado a los otros 4, los otros 3 que quizás se podían movilizar. Entonces siento que realmente se generó como voy a decirlo como un trabajo muy, muy ameno, pero también como de esa escucha que quizás no te lo contaban a ti, quizás no era, mira que tengo esto, pero como lo decía mi compañera, se generaba la charla. Y por observación y la escucha lo identifican. Yo tengo ahí otra pregunta, tengo 2 en realidad, pero una me surge es de un comentario que hace Paola de la conexión tan fuerte que hay entre la mamá, porque tengo entendido que hay muchas madres ahí, ¿no? Más que otro miembro de la familia, la mayoría son mamás. Entonces sí me causa mucha curiosidad. Es primero, pues teniendo presente que la pedagogía hospitalaria, sobre todo digamos la trabajada en la Unimonserrate, está centrada en las infancias, ¿no? En darle voces a las infancias, ¿no? A los niños, niñas y jóvenes. Primero, ¿cómo hace uno cuando la conexión es tan fuerte con el adulto, ¿no? Porque yo las escucho hablar mucho de la interacción que tienen con los niños y me parece muy chévere que lo hayan logrado porque de hecho yo escucho mucho que los adultos responden por los niños. O sea, eso también es algo que vieron cómo hicieron además las planeaciones para trabajar ese elemento. Bueno, sí, o sea, el acudiente normalmente es la mamá, o sea, pues en este contexto, ¿no? Son las mamás. Y las planeaciones también, o sea, todo se debe pensar en que pueden que la mamá esté, puede que no esté, puede que el acudiente esté o no. O sea, eso depende muchísimo de la sesión, ¿no? Sí. Y sí, o sea, en muchas ellas se unían y hablaban, o sea, como que era la conexión ahí, como que están ahí siempre participando. Y hubo una sesión en especial donde teníamos una mamá nueva y hubo la conexión inmediata. O sea, como que se conectó de una vez con el tema y habló, y fue ahí cuando se nos fue como casi 1 hora de la sesión hablando.
y era reflexionando sobre todo, sobre la enfermedad del hijo, o sea, todo eso fue algo muy significativo. Entonces, cuando uno va a Dharma o a un contexto hospitalario, uno no piensa solo en el niño, uno debe pensar también en quién lo acompaña. O sea, esa persona siempre va a estar presente, así no esté en una sesión, pero siempre va a estar como pendiente de qué está haciendo, qué no está haciendo, qué están hablando, qué no están hablando. Y ellos se integran, ellos se van integrando. Y también ahí va eso de que debe tener un pedagogo hospitalario. O sea, no solo es como comprender al niño o la persona, sino al acompañante. Porque el niño puede estar ese día emocionalmente feliz, puede estar bien, y puede que el acompañante no. Ok. Eso es hay un reto, porque es algo que uno se enfrenta, porque puede que el papá esté totalmente triste, no se siente bien como para unirse a la sesión, no quiere hablar, y eso uno lo tiene que comprender. Y es algo que uno se enfrenta. Eso es algo muy normal. Todos los días. Sí, es algo muy normal porque la emoción, o sea, todo puede cambiar de un momento a otro. Está bien en la sesión y se sale y ya no quiere estar más. ¿Por qué? No se sabe. Ella puede que lo diga, puede que lo exprese, o en su momento no. O sea, dice, no, la verdad no quiero hablar. Y es algo que pasa normalmente. O sea, como que el niño está ahí, pero ese es el acompañante, ¿no? Porque pues las emociones que está viviendo cada uno es totalmente diferente y uno se enfrenta a eso. Uno debe pensar mucho en cómo se siente esa persona ese día para la sesión. Porque pues puede que uno diga, pero es que no se quieren unir. Y no es eso. O sea, es cómo se está sintiendo. Porque más allá del interés es como está estresado, es que pasó tal cosa, es que el niño estaba hospitalizado, es que hubo quimio, es que hubo cita o pasó tal cosa. O sea, todo eso se debe tener muy en cuenta. Y uno dice, bueno, de ahí no como tener uno la prioridad de la sesión, sino de cómo se está sintiendo la persona en ese día. O sea, porque uno no puede llegar a presionar, pero hay que hacer o hagamos esto. No. Es como o sea, ahí entra el rol ese de docente que escucha. O sea, la persona que está ahí para escucharlo. Y dejar que la persona se desahogue. En muchos casos lo hacen. O sea, la mayoría de veces lo hacen. Sí. Otras veces no quiere hablar porque es muy reciente. Entonces ahí uno entiende cuándo no y cuándo sí preguntar o hablar o dejarle como su espacio para que pues primeramente como que se desahogue en sí. Bueno, digamos, respondiendo a la pregunta de la profe acerca de qué es lo importante que debe tener un maestro al momento de estar en un contexto hospitalario, pensaría yo que lo fundamental sería tener una observación participativa y asimismo tener una escucha sensible. ¿Pero a qué me refiero en la escucha sensible? Se habla mucho de la escucha, pero es un ejercicio difícil de hacer, porque yo puedo hacer o de pronto estar acá en este momento y mi mente está afuera, está pensando en mis realidades o cosas que yo tengo que hacer. Pero este sentido de la escucha tiene que estar teniendo en cuenta todos los sentidos. Cuando uno escucha, tiene que tener el sentido de la observación, tiene que tener el sentido del tacto para hablar. Porque, digamos, al momento de uno escuchar esas realidades, como humano, uno le suscita muchas cosas. Y yo ¿qué hago? ¿Lo escucho? O pienso opino, en lo que estoy pensando, en lo que eso me está opino lo que estoy generando. diciendo, o ¿qué hago? Son tantas cosas que uno le llega a la mente, porque realmente como maestra, uno no está educado, formado como en esas áreas de psicología, de que cómo responder a ese contexto. Entonces, realmente eso es un trabajo de día a día, que usted tiene que aprender a escuchar al otro. Pero ¿qué es lo que está diciendo el otro? Y no poniendo palabras de lo que uno cree, ¿sí? De lo que uno... Opiniones. Sino sacar esto, poder sacarlo de adentro y poder escuchar al otro y qué es lo que el otro me quiere decir. Entonces, digamos que eso para mí es un ejercicio importante. También la reflexión. Si usted no es un maestro que tiene reflexión, pues digamos que está viviendo ese momento.
pasa muchas cosas despercibidas para usted y usted no lo va a tener en cuenta para las siguientes sesiones. Entonces se ve como, bueno, pasó esta sesión y listo. Yo no, para mí no fue significante o no fue realmente qué pasó con ellos, qué interacciones se dieron, cómo fue la escucha entre ellos, ¿se dio el diálogo o no se dio diálogo? Porque digamos que dentro de un contexto hospitalario es muy importante el diálogo, pero una comunicación asertiva, donde todos nos podemos escuchar. Y digamos, otro punto que creería yo, conocer sobre la pedagogía hospitalaria, que la pedagogía hospitalaria, poder yo leer, poder empaparme del tema para yo poder tener una idea de cómo serían esas sesiones. Y digamos un instrumento o una estrategia muy importante que nosotros tenemos en la visión de la pedagogía hospitalaria es que están las acciones ACCPH. Esas digamos que son muy flexibles al contexto y se adaptan a ese contexto. No lo contrario, porque no es que el niño se adapte al contexto, no. Las experiencias tienen que adaptarse al contexto. O sea, las estrategias que ustedes realizan son pensadas en la población, no al revés. No es como le va a aplicar esta plantilla a usted y esto tiene que funcionar. No es así. Entonces, digamos que son esos tipos de herramientas que tiene que tener el maestro al momento de planear. Y digamos que otra cosa que sería importante, bueno, digamos que ahí dentro de las sesiones están edades diferentes y cada niño participa de manera diferente. Tenemos que ser conscientes que hay niños que participan a través de la observación, hay otros que escuchan y están participando, hay otros que toman la palabra y están participando. No reducirnos a una sola participación y decir, este niño no está participando porque no está hablando. Okay. Entonces, eso es una cosa que uno va entendiendo al momento de estar en estas sesiones. Pero entonces sí quiere decir que ustedes tienen que estar constantemente escuchando, observando para identificar si ese niño participa oralmente, si lo hace escuchando, si lo hace viendo. Sí, como esos tipos de dinámicas de cada persona, porque cada persona es distinta. Y hay personas que se le facilitan hablar y decir y dialogar con el otro, pero hay otras personas que son un poco son introvertidas y eso es su forma de ser. Entonces, digamos que no pensar que el ideal de una persona es ser extrovertida. Entonces yo pienso que el niño tiene que estar hablando todo momento, o tiene que estar alegre, o todo momento tiene que estar feliz, contento, en mi experiencia, porque a veces puede ser que el niño puede expresar su dolor y de esa manera participa. Entonces no entender que todas las experiencias van a ser de maneras de alegría, todo gozo, diversión, porque a veces llegaba a punto que, bueno, al comienzo cuando yo tuve mis primeras intervenciones me frustraba mucho eso, porque yo a veces uno planea, uno tiene una expectativa como el maestro, dice esto va a funcionar, esto va a ser bueno, porque uno lo pensó, lo repensó y dijo es fundamental, y llega con otro escenario y se encuentra que no fue así, que los niños estaban bajitos de ánimo, que las mamás no querían hablar, como ese tipo de cosas, y uno se frustra, no dice, ay no, ¿qué pasó? Yo como maestro no estoy haciendo las cosas bien, ¿será que mejor dicho, uno se da como látigos? Sí. Porque dice, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo así si no? Entonces, digamos que una de las cosas es no siempre tener el control de la experiencia. Porque si yo siempre tengo el control de la experiencia, pues yo siempre voy a decir, este escenario siempre se va a dar de esa misma manera. Entonces, si el maestro siempre está pensando que va a tener el control de la experiencia, no creería que estará en el lugar incorrecto. Entonces, eso pensaría yo. Uno está generando la estrategia como es. Exacto. Bueno, Paola menciona como puntos importantes y estratégicos y es muy curioso porque de hecho nos pasó, hace poco teníamos una planeación y todo
pues todo cool, entonces todo estaba como bien, nos va a ir muy bien porque es la última y mejor dicho, vamos a explotar. Y cuando llegamos allí, no estaban los chicos. Entonces fue como el estrellón de, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, primordialmente no pudimos llegar a tiempo porque cayó un aguacero tenaz. Pero entonces era como, bueno, pero igual, la planeación está ahí, vamos que sí se puede. Y llegamos allá y fue como, no, los chicos no están. Y si llegan, no han almorzado, entonces es otra hora. Entonces no era como, bueno, o sea, no era como lo que decía un poco Gabriela, como de entender. Y lo que mencionaba también Paola, como de entender, bueno, no solamente escuchar de que te van a venir a decir, no, es que los niños no pueden estar, sino que tú también comprendas, porque llegó el punto que nosotros dijimos, no, pero pues, ¿para qué los vamos a esperar? Si llevan toda la mañana por fuera, si deben venir cansados, si no han almorzado, entonces no, pues, entonces no solamente se escucha de, me van a venir a contar, sino... bueno, pues yo entiendo, comprendo esto, puedo pensar que van a llegar cansados, entonces mejor no. Paola también mencionaba algo muy importante acerca de la reflexión y siento que no solamente es como el reflexionar que allí van a pasar 1000 cosas, sino también es como la reflexión que tú haces después de la experiencia. Entonces lo que decía Paola, entonces como tú desde tu, o sea, sí es muy cierto esa experiencia y no tanto como el anotarla y pasó esto y aquello, sino como cada, no sé, como cada cosa, situación que se vivió, cómo te está como deconstruyendo, porque es muy cierto lo que dice Paola, tú allá no tienes el control. Entonces vuelvo a lo que decía antes, siempre nos han enseñado que el maestro es el que tiene el control del aula y es el que nos da y es el que que si no es porque no lo respetan, porque mejor dicho no es buen maestro. Exacto, sí, entonces era una como paradoja. Sí, como de construir eso y no tienes el control, no vas a tener el control de las situaciones porque no siempre se va a vivir lo mismo. Entonces es quizás como esa reflexión, porque de hecho en mi caso personal a mí me dio muy duro, porque yo siempre he sentido que si yo hago una planeación y si en mi planeación no me sale, no es porque el otro esté mal, sino porque yo estuve mal. Ok, entonces, muy autocrítico. Sí, entonces es como si ese chico no estuvo fue porque lo que yo preparé no le gustó. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a gustar sí que mis planeaciones o las actividades que yo le estoy haciendo le gusten? Entonces, y de hecho nos pasó porque estábamos con una planeación pues bonita, diría, de muchas experiencias, de muchas emociones, y llegamos al espacio y fue como que dos chicos de una vez dijeron como no vamos a estar. Claro, Entonces fue como el estrellón porque nos dejaron decir hola, nos dejaron hacer el primer momento, pero se fueron. Entonces fue como esa reflexión de lo hice mal, me frustro porque lo hice mal, no se quedaron, no llamé la atención, no fui, mi planeación no fue lo suficientemente creativa como para llegarles y que se quedaran en el espacio. Entonces siento que esa parte como de reflexión sí es muy dura y quizás lo que decía como Paola, no darse como tan duro. Látigo. Sí, pensar en que no te va a salir siempre, o no tanto que no te va a salir siempre, sino pensar en que no tienes el control, o sea, no importa lo que hagas, no tienes el control, no vas a tener el control. Entonces siento que es algo muy, muy fuerte porque a pesar de que en las aulas de aquí en la universidad, en nuestras praxis, en todo este material que nos brindan nuestros profesores, siempre hay una crítica que el maestro no tiene el control, pero siempre tú como maestro en formación buscas tener el control. Entonces buscas que tú llegues allá y que los niños estén sentados, bonitos, gorditos, lindos, listos para una explicación, listos para una actividad. Y es muy curioso porque tú lo criticas, pero entonces esperas que allá se haga. Entonces es como llegar a construir, quizás tú lo criticas y dices, no va a pasar, en mis planes no va a pasar, y se aplica, yo no digo que no. Pero hay momentos en los que tú sientes que tienes el control y que debes tener el control y que esa línea debe estar ahí, que si tú tienes esta planeación te va a salir porque tienes el control. Entonces realmente sí es como esa reflexión de no se dé tan duro en este espacio y quizás no solamente en ese espacio, sino como no te des tan duro porque no siempre te va a salir. Y es algo muy... Sí, es algo muy, muy feo porque te das cuenta que no te va a salir, es muy frustrante. Es muy, uy, no, pero ¿por qué no me salió? Yo hice algo mal. O sea, y siento que estamos en un contexto donde vamos a ir a pensar en los chicos, donde se piensa en el contexto del chico. Todo gira como alrededor del chico. Pero cuando tú haces tu reflexión,
te centras en ti y empiezas, esto no lo hice, esto lo hice de acuerdo a esto, no, esto Ok, no, eso esto es no. interesante. Entonces siento que fue una experiencia bastante como dura como en ese aspecto, porque no era como, no sé, a tal niña no le gustó, sino qué hice yo como maestra y que no le gustó. Pero entonces en ese sentido la reflexión debe darse no frente a ustedes, sino al otro. Digamos que pienso que es doble vía. Ok. Porque digamos que tienes que reflexionar sobre tus actos, pero también tener en cuenta los demás, como tener ese sentido empático, de empatía. Porque si yo no entiendo al otro que tiene un dolor o que ha pasado o está pasando por una situación difícil y yo pretendo solamente que todo salga bien, de una manera óptima para mi punto de vista, porque puede ser que lo que yo estoy pensando óptimo no significa que sea bien, porque realmente es un espacio flexible donde todo el mundo puede participar desde su singularidad y conectarse con el otro a partir de su singularidad. Es eso. Y por otro lado, recuerdo mucho una experiencia que la tengo marcada, o sea, para mí fue como marcada, porque digamos que una niña alrededor de 5 o 6 años, ella le gusta siempre tener la palabra, hablar, estar siempre como que ella tenga siempre como la atención de todos. Okay. Y como que los demás, no. Digamos que ese día yo quise, o como que me surgió, pues vamos a escucharla. Vamos a ver qué ella propone en este espacio y no regirme a mi planeación de que mi planeación dice que al inicio se va a cantar una canción. Y si no se da eso, entonces es algo trágico. Entonces dijo, no, vamos a proponer un juego. Entonces ya nos decía que jugáramos al gordo más gordo. Entonces para mí, entonces dijo, pero no tenía, entonces yo me dijo, pero ¿cómo se juega? Yo le dije, ¿cómo se juega? Entonces dijo, es ponerse ropa y el que se ponga más ropa, pues gana. Entonces nos decimos, pero no tenemos ropa, hagámoslo, hablámoslo ante el grupo y miramos cómo lo hacemos. Entonces digamos que cogimos pelotas y comenzamos a jugar. Y terminó el fuego, todo lo hicimos y mira que la niña pudo estar durante toda la sesión escuchando al otro, pero porque se le dio la palabra a la niña. Ella pudo expresar sus ideas y eso es eso. Digamos que la idea de una persona, o sea, al momento de que todos participen, darle la palabra al otro, pero con legitimidad, que el otro puede opinar y puede aportar y se puede construir desde ahí, y todos podemos aportar y se puede construir una idea. No solamente decir el maestro tiene el dominio y yo aporto y realmente los demás no pueden opinar porque no aportan. Entonces es conocer o comprender que el otro tiene legitimidad, como lo digo, tiene esa experiencia de vida, tiene esas historias de vidas que me puedo aportar en este espacio. Tiene mucho de esa inteligencia emocional, ¿no? Según veo, porque lo que más escucho es que ustedes no se tomen personal lo que sucede en la sesión. Entonces, digamos, porque yo las he visto personalmente generando unas planeaciones que les parecen geniales y que realmente está, digamos, como bien hecho con todas las actividades y que normalmente sería algo que uno como docente piensa va a ser un éxito, pero que no sucede y no es por una mala planeación, sino por las condiciones que había ese día. Ese día estaban cansados, ese día había emociones muy fuertes flotando y entonces como el día que les explotó la niña. Uy, eso fue tenaz porque nosotros no estamos acostumbrados, o bueno, en mi caso yo no estoy acostumbrada a vivir estas experiencias externas. Me refiero a que yo tengo sobrinos, tengo primos pequeñitos. Entonces es muy diferente, ¿sí? Porque entonces, bueno, es mi primo, pero bueno, entonces ahí está la mamá quien le dice como, hey, no hagas rebeldía o no hagas esto. Pero entonces ese día fue como pensarme, en mi caso, y creo que en el de mis compañeras fue como pensar cómo le doy la importancia a ella, pero no la necesaria para que el espacio se me caiga. Entonces, cómo estábamos haciendo la planeación y cómo ella de un momento a otro
pues una niña de 6 años, no le gusta el espacio. Y lo que decía Gabriela hace ratico, son niños que expresan todo a calzón quitado. No me gustó el espacio. Y fue lo que dijo, y no me gustó el espacio, y no me gustó, y se puso brava, y creo que lloró, casi llora. Y fue como yo no me voy detrás de ella, pero tampoco la ignoro, porque o sea, tengo que escucharla, porque si me está diciendo que no le gusta es por algo. Pero entonces, ¿cómo no pierdo acá la atención de los otros 6, de los otros 4 que estaban conmigo, que estaban viendo la situación? Además es choque emocional para uno de profe que le digan que creo que está haciendo es horrible, como no me gusta. Claro, y digamos que yo desde ahí creé como una teoría, y yo decía, los niños son muy crueles, porque los niños eran como no, o sea, yo siento que esa inteligencia emocional que nosotros tanto hablamos, no la manejamos como expertos, pero siento que cuando uno va creciendo, uno va sintiendo, no, si yo digo esto, pues de pronto le va a molestar. Le hago daño. Claro, sí. Pero un niño no siente, quizás pienso yo que no siente eso, es como no me gusta, y lo dijo de una forma tan natural, que yo siento que dolió más como el hecho de lo dijera tan no me gusta, y fue como ouch, mi corazón. Claro, y fue como de construir todo eso, pero ¿por qué no le gusta? Yo casi lloro, yo era como, pero ¿por qué no le gusta? A mí me parece importante algo que dice ahí, es como la idealización que uno tiene de los niños, ¿no? Sí, porque eso sí es un tópico bien importante, sobre todo entre los programas de ustedes, ¿no? Porque yo he visto mucho eso en el programa de infantil y de preescolar, que se idealiza mucho al niño, ¿no? Que el niño siempre es esta cosa hermosa, linda, gordita, perfecta, sentada, así como que lo mira uno con expectativa y felicidad completa, y luego uno se encuentra... O sea, normalmente uno se encuentra en cualquier aula con que eso es irreal, ¿no? Esa imagen que uno tiene del niño. Normalmente. Eso lo puede encontrar uno en un jardín. Pero en estos contextos de pedagogía hospitalaria yo siento que el choque es aún peor, ¿no? Porque yo también escucho de experiencias, por ejemplo, esa que contó la profe Adriana me pareció como impactante, ¿no? Como terminar hablando con un niño sobre el concepto de la muerte o sobre el duelo, que es con cosas muy presentes en los contextos de pedagogía hospitalaria, pero asociar la infancia como con unos desarrollos que uno espera de un adulto y no de un niño, o que uno de adulto ni siquiera lo está pensando, porque yo personalmente no estoy pensando sobre la muerte todo el tiempo. Y de hecho es como una idea que en Dharma tienen como muy marcada. ¿A qué me refiero? Digamos que llegamos al diálogo de, bueno, tu enfermedad es esta, pero más allá que... Y ellos siempre decían, es que siempre que a mí me dicen que tengo cáncer, que tengo leucemia, bueno, las diferentes patologías, siempre pienso en muerte. Entonces siento que va más allá de ello, va más como en el hecho de que cómo nos están diciendo a nosotros las cosas. Entonces, si yo me dirijo hacia Paola y le digo, Paola, tienes cáncer, directamente ella va a asociar cáncer, muerte, porque es algo que siempre nos han enseñado. Siempre nos han enseñado que la persona que tiene cáncer, discúlpeme lo que voy a hacer, ay, pobrecito, se va a morir. Sí. Y como más allá de eso es como, no, eso no es así. Entonces, como también es como de construir eso, no es así. Sí, tiene cáncer y pueda que tenga, no sé, un límite de vida, pero pues también es una persona que está ahí, también es una persona que, lo que decía, tenía sueños, tiene esto, tiene lo otro, es un niño, es un adolescente, tiene gustos, no sé, novia, novio, no sé, todo esto. Cómo es una persona que va a vivir, pero es como un poco feo ver esa definición. Llegamos a sentarnos un día y de hecho fue como una pregunta muy, pues no básica, sino una pregunta que uno dice, pues no tan argumentada. Entonces fue como, cojan un objeto que a ustedes les recuerde algo. Y cómo a partir de todo esto me recuerda aquello, me recuerda lo otro, todo esto, fue como al llegar al punto en que nos decían, es que yo pensé, cuando me dijeron que yo tenía cáncer, pensé que me iba a morir. Entonces lo que tú decías es muy cierto, y creo que sí, a mí en estos momentos, en esas alturas de 2 meses que llevo en Dharma, me cuentan y me preguntan cuál ha sido la experiencia más dura. Yo diría, la experiencia más dura fue reconocer cómo ellos ven la muerte, porque la ven de una manera muy normal. Sí, algo que va a pasar, algo que simplemente, me tengo que morir porque tengo cáncer. Entonces yo no espero que eso me lo diga un niño de 6 años o que me lo diga, no, porque
yo veo la muerte, yo digo, la muerte es esto, y bueno, sí, todos tenemos que llegar a morirnos en algún momento, pero que un niño me diga a mí, yo me tengo que morir porque tengo cáncer, es como que, uy, ¿qué pasó acá? Y vuelvo y digo, o sea, mi corazón, porque realmente eso sí fue algo que a mí me marcó mucho el momento en que yo llegué, y era como, sí, tengo cáncer. Y es como, no es normal, o sea, para mí no era normal, esa no era, quizás como que al principio pensaba en mi contexto, eso no es normal en mi contexto, pero entonces digamos al estar más inmersa yo decía, ese es el contexto de él, y él me está hablando o ella me está hablando desde su contexto y me está contando que la primera relación que tiene con su enfermedad es que se va a morir. Entonces, de hecho, es muy duro, como ese choque de ideas, de contextos, y es allí donde yo pienso que realmente se vive como esto de decir, lo primordial es el niño, es el contexto, ya no eres tú, ya no es tu espacio, ya no es tu planeación. El espacio, la planeación, Dharma, todo es ellos, el niño. Que tú estás ahí, claro, tú estás inmersa, estás aprendiendo, porque de hecho sí fue como un periodo de aprendizaje. Pero lo más importante es cómo ellos que te están expresando, cómo ellos mismos se sacan la idea de que no son niños con cáncer, que es una niña de 6 años que le gusta saltar, que le gusta jugar, que es una niña de 14 años que le gusta pintar, que le gusta el manga, que es un niño de 18 años que quiere ser doctor, que quiere ser futbolista. Cómo ellos de ahí se sacan también, yo pienso que esa también fue como una de las labores, de decir, ¿cómo yo saco a este niño de que tiene la mentalidad de que se va a morir? ¿Cómo lo hago salirse de que no? De que él también es una persona, que también deba como permitirse soñar. Y no es algo que uno tenga que llegar a implantarle. Tú tienes que soñar, no. Sino que es algo que ellos tienen como tan escondido, como tan en poco, porque piensan que se van a morir. Entonces es como, no, yo me voy a morir, y eso es lo único que está como en mi contexto. Como tú llegas allá a decir, pero ven, tú tienes sueños, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué te gustaría hacer cuando salgas de aquí? Suena feo porque digamos que en un momento se planteó, yo decía, pero yo tampoco puedo ir a plantearle esperanzas. Porque quizás si es un niño que tiene, no sé, 6 meses de vida, yo tampoco puedo ir a plantearle esperanzas de vas a vivir, pero tampoco llegar como a solo verlo como un niño con cáncer que tiene 6 meses de vida, sino un niño con cáncer que tiene sueños. Un niño con cáncer no es el niño con cáncer, es Pepito, y Pepito tiene sueños, y Pepito quiere ser futbolista, y a Pepito le gusta el Real Madrid, y a Pepito le gusta ir a viajar, y Pepito tiene familia, y la familia de Pepito se conforma por 5 integrantes, y Pepito quiere a y Pepito quiere, sí, cosas así. Entonces siento que eso es como importante. Pues yo te escucho y eso me hace pensar mucho en lo que mencionaba la profe Diana también, eso es de la planeación en el presente, ¿no? Sí. Porque, pero es como una dicotomía lo que yo veo allí, porque, claro, uno no sabe si el futuro no está asegurado, digamos de alguna forma, uno debe planear para el presente. Sin embargo, este elemento, no sé si lo podríamos llamar esperanza o cómo se llama, como este elemento del sueño, ¿no? Del ser, además de la condición de enfermedad, sí lo obliga a uno a pesar de estar planeando para el presente, de hacer esa planeación para que el niño sí tenga la posibilidad de pensar en un sueño distinto, ¿no? Ya sea si este futuro es a largo o a corto plazo, digamos, lo que tú dices, digamos, listo, yo tengo 6 meses, pero tengo la posibilidad de desarrollar estos sueños, tal vez no como uno se lo imagina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero ser un piloto. Entonces, quizá ese niño no aprenda a ser un piloto, digamos, es un poco como idealizar por ejemplo, esta fundación que hace Make a Wish, ¿no? Que les ofrece deseos a niños con enfermedades terminales. Entonces, de pronto no es que tú realmente vas a llegar a tener 40 años y tener 20 años de experiencia como piloto, sino que tal vez por algún medio puedas llegar a acompañar a un piloto en un vuelo. O si quieres ser chef, a aprender a cocinar, ¿no? De eso se tratan las planeaciones, ¿no? De esa concepción bizarra entre lo presente y lo futuro, además del problema del proceso, ¿no? Uno como docente siempre está planeando para el proceso, ¿no? Para un proceso de tiempos estipulados, que a veces es más largo. Ustedes no tienen eso.
Pues digamos que, un poco hablando del presente, sí, digamos que el maestro siempre está pensando en lo que yo puedo cultivar en este momento para el niño y cómo le puede servir para el futuro. Entonces yo quiero que mis niños sean creativos, para que ellos pues sean autónomos y con sentido crítico. Y pues digamos que puede ser como un poco ilógico, porque si la educación debería pensarse de lo que ya está. Es decir, el niño tiene que verse como autónomo, niño democrático que puede participar con sus capacidades y un niño libre, espontáneo. Pero uno siempre dice, estas experiencias van a servir para el desarrollo y van a ser para que al momento que vaya creciendo sean las bases para fortalecer el adulto. Pero ¿por qué no pensarse un niño que ya verse como el niño democrático, el niño ciudadano, el niño que participa dentro de su realidad, dentro de sus capacidades? Entonces es eso, pensarse desde ya y no pensarse desde el futuro, porque el futuro ¿cómo es? Yo de pronto, quién sabe, puedo estar hoy, pero mañana quién sabe si no estoy. Y es eso, uno puede contemplar el presente porque uno no lo contempla, porque uno siempre vive un mundo, voy a proyectarme en 5 años y voy a ser mamá, un ejemplo. Castillos en el aire. En el aire. Y entonces yo voy a hacer esto y no soy feliz. Y no soy feliz con lo que tengo, no estoy feliz en ese momento, sino que siempre estoy pensando en el mañana. Bueno, eso me parece un punto importante, pero ahorita quisiera abordar las últimas 2 preguntas, ¿no? Y las 2 preguntas pueden estar conectadas o puede que no, pero me gustaría entender ustedes que me describieran cómo son esas actividades que han sido exitosas, que ustedes sienten que, y ese éxito no porque todos se hayan reído, así como dice Paola, sino que hayan considerado eso exitoso y por qué razón, ¿no? Pero sobre todo describir la actividad, como qué fue lo que pasó para que ustedes consideren que eso, digamos que fue una buena ACPH, como acá se hizo lo que teníamos pensado. Nunca. Bueno, pues es que saber cuándo la actividad es exitosa o no es difícil, ¿sí? Porque uno la planea como que, esto va a ser, mejor dicho, se la va a romper, ¿no? Pero a la hora de la verdad, pues lo que uno... O sea, es que eso es muy... O sea, sucede y ya. O sea, creo que una actividad que nos sucedió fue la vez que estaba la niña cuando le dimos la actividad del gordo más gordo, la hicimos primero con ella y luego fue la del objeto, cuando pues se les pidió que trajeran un objeto cada uno y dijeran por qué era importante. O sea, puede ser una manilla, puede ser un anillo, puede ser hasta el teléfono. Y hubo momentos donde algunos chicos mostraron a sus mamás. Y ahí fue cuando una de las acompañantes se sintieron mucho. O sea, como que les llegó mucho. O sea, eso. Que un chico diga, el objeto más importante es una foto con mi mamá. Okay. O sea, fue como que la mayor conexión ahí. Porque eso dio para todo el diálogo que tuvimos en esa sesión. Uh-huh. Y todo alrededor de un objeto. Y eso fue la foto. Porque ellos expresaban que uno nunca se espera que el hijo saque una foto y diga, es que mi mamá es lo más importante para mí. O sea, bueno, uno lo expresa con la mamá, pero delante de otras personas. ¿Sí? Okay, claro. Entonces el reconocimiento. Sí, eso fue súper importante para ellas. Y empezaron a hablar también, o sea, como que todo eso del recuerdo y por qué es importante este objeto. Y eso dio para también
conocer historias. En ese momento teníamos una mamá nueva y para conocer las historias, para conocer cómo ha sido el proceso de algunos que ya estaban, qué sucedió, qué ha sucedido. Por ejemplo, en el tema del cabello. Eso fue un tema muy importante porque había personas que ya, o sea, algunos niños que ya habían pasado por eso y mamás y acompañantes que ya habían pasado, como había otros que no. Y a todos o sea, lo sentían de una manera diferente, ¿sí? Entonces el éxito de las planeaciones o que uno diga, eso fue una de esas, o sea, principalmente fue una de esas. Porque es el diálogo, yo creo que es ahí el diálogo y la conexión que uno logra con ellos, de poder uno conocerse, de poder saber más de ellos, más allá de un nombre o una edad. Entonces, si me preguntan a mí cuál es el éxito de una planeación en pedagogía hospitalaria, es poder lograr esa comunicación con ellos. ¿Sí? Es como poder lograr esa reflexión. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Y la verdad, una vez piensa que debe hacer muchas actividades, muchas cosas para poder lograr una sesión o algo, y no, o sea, son como, eso se da, ¿sí? Y es muy asertivo, o sea, como que uno también va direccionando, va preguntando, o sea, se envuelve con ellos, pero también los deja hablar, se dejan que ellos comuniquen, ellos que se expresen, y creo que ahí está el éxito. Bueno, eso que menciona Gabriela es bien importante. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso o tendrían algo más que agregar? Pues digamos que recuerdo mucho esa experiencia porque se habló de la memoria, como la memoria nos lleva a recuerdo y nos invita al diálogo, como yo pude recordar que estuve en este momento y ese momento fue muy importante para mí y como el otro también encuentra esa cercanía y también se lo relaciona con su realidad. De una cierta manera se relacionan con esas realidades. Entonces digamos que el espacio fue ameno porque inició con un cuento que hablaba de memorias. Entonces, ese espacio condució a que se dialogara dentro del cuento. Entonces, hablarán de las memorias, de qué es una memoria para él. Entonces, el cuento no va como una solamente explicación de qué era una memoria, sino que daba muchas definiciones. Entonces, comenzaban a hablar para mí una memoria es algo fresco, para mí una memoria es algo turbio. Entonces son todas esas cosas que permitió y luego al incluir el objeto cotidiano, pero un objeto que tiene simbología para mí, pues me permitió reconocerme y yo mostrarle al otro que yo también estoy pasando por esa situación y la otra persona está iniciando por esa situación y cómo yo le puedo ayudar o dar consejos de cómo podría o cómo yo pude pasar esa situación. Un ejemplo específico, una madre comentaba que ella estaba un poco angustiosa porque sabía que su hijo en un momento se le iba a caer el cabello. Y la otra le respondía, nosotros también vivimos esa situación. Pero lo que hicimos fue que todos nos quitamos, como calviarnos. ¿Se calviaron todos? Sí, todos se calviaron y desde ahí se unió. Interesante. Entonces digamos que el momento de la experiencia, no todo es malo, no todo lo que pasa con una enfermedad a veces unen a las familias. Entonces une al momento de que todos quieren tener una empatía con el niño. Y yo me calveo y entiendo la situación y todos estamos unidos mediante este proceso. Y este proceso de experiencia me está dando aprendizajes. Es eso, es como que todo esto involucra. Entonces, digamos que a veces uno entiende o a veces se entiende que cuando uno está pasando una enfermedad, no se está aprendiendo, solo se está viendo el dolor o solo se está viviendo momentos duros. Pero sí, se aprende atravesando esa experiencia, se aprende a dialogar, se aprende a escuchar al otro, porque me doy cuenta que ellos son muy sensibles.
Hay niños que de pronto pueden ser muy maduros en su edad, porque uno a veces cataloga que el niño, ay, no creo que el niño no tenga madurez, pero sí son maduros. Tienen mucho cuidado, no le pegues al otro porque lo lastima. Mira que él tuvo una intervención y si lo cuidas, entonces nos toca protegerlo. Entonces le enseña al maestro a cómo cuidar. Que en otros contextos de pronto el cuidado no se daría tan fundamental y ellos les explica, es que mira, alguna vez escuché a una niña diciendo, es que a mí me dan remedios porque yo tengo un bichito y ese bichito entiende su enfermedad y ese bichito me hace esto en mi cerebro y lo explican desde su lógica y dan como esos cuidados paliativos que se deben dar y le enseña a uno. Ok, tiene una comprensión real desde su lenguaje sobre la enfermedad. Exacto. Si ellos se expresan, o sea, ellos entienden su enfermedad a su manera, o sea, dependiendo de su edad, ellos lo expresan de diferente manera. Y es como lo que mencionaba Paola, es como el cuidado que ellos tienen entre ellos. O sea, uno lo nota, por ejemplo, cuando estamos en una actividad X, y dice, no, ya no puede correr. Entre ellos mismos se cuidan porque ellos saben como su condición, o sea, como qué enfermedad, qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces decía, no, ya no puede correr, o cuidado, se cae y se lastima, o no corra tan rápido porque se puede caer. O sea, como que siempre están pendientes el uno del otro, incluso cuando a veces como que su relación pues mantienen cada uno en su lugar, aunque pues ellos también juegan o están juntos en ciertos momentos, en ya partes de la sesión y en diario vivir. Pero es como el cuidado que ellos tienen. Y una vez le preguntábamos, creo que fue el día que jugamos el gordo más gordo. Sí. Sí, que no corriera, le decía una chica a la otra, que no corriera rápido, que se podía caer, que cuidado con ella. O sea, como que siempre pendiente, entonces le decíamos, pero tú la cuidas mucho. Y ella, no, normal, me da igual. Pero siempre era ahí están, como que pendiente de que no le fuera a pasar nada, pendiente de que los demás no le fueran de pronto a lastimar o algo. Y es como como que se tienen muy en cuenta el uno al otro. Es una comprensión muy práctica del cuidado, ¿no? No es como el cliché de que usted tiene que querer al otro, usted tiene que sino es real, o sea, es muy práctico. O sea, yo empatizo porque sé cómo es perder el pelo, yo empatizo porque sé que es que me hagan un procedimiento, sé el dolor que produce pasar por una quimio, ¿no? Entonces, como conozco ese dolor, puedo ser empático frente a otro y cuidarlo en ese sentido. Y también es en reconocerse y reconocer la enfermedad de cada uno. Por ejemplo, uno aprende mucho, o sea, como maestro uno también aprende mucho de ellos, mucho de los procedimientos, de la enfermedad, y entre ellos mismos saben cómo, o sea, qué tiene cada uno y qué procedimiento tiene. Entonces, por ejemplo, les preguntábamos, bueno, a ti te hicieron una quimio y a ti lo mismo, decían, no, a mí me hicieron, no sé, radio. Sí, entonces es algo muy diferente. Ellos mismos explicaban la enfermedad, ellos mismos explicaban qué podía hacer y qué no puede hacer. Y por ejemplo, cuando se dio el tema de la muerte, fueron definiciones muy variadas. O sea, como que cada uno dio desde su propia experiencia, decía, no, yo en un momento sentí que sí me quería morir y que no podía más, pero no. O sea, como que algo pasó y ahorita sí quiero, ahorita quiero las quimios y ahorita quiero, o sea, como que la definición de muerte para cada uno es diferente. Y para ellos, o sea, escuchar hablar a un niño de 5 años puede ser impresionante, porque pues uno a esa edad no se lo imagina, y más a uno ahora, en mi caso 21 años, escucharlo es difícil. Pero es como esa visión que ellos tienen del mundo, desde su enfermedad, ¿sí? Es algo que saben que en algún momento va a pasar y tienen su definición y tienen como su experiencia, cómo se sintieron en ese momento, y ahorita lo ven como algo. Es un tema normal, como el de uno. Es un tema.
No. Es como tal vez tiene como el concepto que tiene uno cuando uno tiene una enfermedad crónica. Por ejemplo, si uno tiene diabetes, pues uno vive con eso, ¿sí me entiende? Y es una enfermedad crónica. Exacto. Como o sea, una normalización de lo que para el resto no es normal, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Majo ahora, que el concepto de cáncer es muerte. Y ellos lo mencionaban. O sea, todo el mundo quien piensa en cáncer piensa en muerte. Y no, o sea, es como que se normaliza porque en muchos casos se exotiza que, ay, el niño se va a morir, pobrecito. Es como que ese concepto que se tiene y ellos no lo ven así. Entonces uno aprende de ello y uno reflexiona. O sea, cómo lo ven, o sea, cómo ven el mundo, cómo ven la vida. Y es algo que uno lo marca. O sea, lo marca, yo creo que para siempre. Uno cambia totalmente el concepto que uno tiene de la enfermedad, de las diferentes enfermedades que están, los diferentes procedimientos. Entonces es algo que uno reflexiona como maestro y no es solamente reflexionar acerca de, bueno, la planeación no salió, no, es reflexionar de qué se aprendió ese día y cómo puedo quizás después hablarlo o puedo aprender más o quizás en otro contexto hospitalario tener como ya una base, ¿sí? O sea, como más herramientas para enfrentarse. Sobre todo esa concepción de la muerte, porque claro, me hacen pensar que cuando uno le dicen que el niño al que uno va a acompañar tiene cáncer, es como si uno le dijera, el niño ya está muerto, ¿sí? Y uno no se da cuenta que el niño sí está viviendo, ¿sí? Que a pesar de que tiene una condición de enfermedad, el niño sigue siendo el niño de 6 años, que tiene lo que dice Majo, que tiene un montón de sueños, que quiere hacer un montón de cosas, que es muy bueno pintando, que es creativo, o que le gusta leer, ¿sí? O sea, el niño sigue siendo niño. Está pasando por esta condición muy particular que le genera un montón de elementos en su realidad, ¿no? Y que normaliza ciertas cosas que para uno, digamos, no es normal, entre comillas, y que luego ya uno se va familiarizando con ese elemento de la enfermedad, ¿no? Que para el pedagogo en principio es tan desconocido. Y de hecho, textualmente, profe, lo decía una mamá y decía, cuando a mí me dijeron que mi hijo tenía cáncer, yo pensé en que se iba a morir. Textualmente, tal cual lo dijo. Y yo pienso que también es como como eso que su merced mencionaba, de como no es que se vaya a morir. Tiene una patología y tiene que aprender quizás a vivir con ello. No significa que el niño no sea niño, no significa que el niño ya está muerto, significa que tiene que vivir, no sé, las terapias, medicamentos, que es difícil, claro, porque uno se centra. Yo creo que lo más bonito de esas experiencias es que uno se centra en Dharma y uno dice, yo lo veo así, pero la mamá lo ve así, pero el niño lo ve así, pero la enfermera lo ve de este modo. Todo como un conjunto de variedad de definiciones o de variedad de pensamientos en una sola cosa. Entonces yo pensaba que el niño tenía cáncer, la mamá pensaba que se iba a morir y el niño lo veía como es un bichito que tengo y ya. Entonces también es como pensar como en todas esas experiencias y retomando un poco lo que decían mis compañeras y a la pregunta que su merced hacía como del éxito, yo me ponía a pensar y yo decía, bueno, sí, en ese día se abrió como paso a todo. Entonces se abrió que había paso, digamos, nunca habíamos tenido como esa participación como tan activa y como desde una pregunta no básica, pero desde una pregunta muy particular de trae un objeto, dime qué piensas y ya. Cómo a través de eso se generó tanto diálogo. Pero yo me centro en como no en una planeación exitosa, en tanto que se haya dado al pie de la letra, me pienso más como en esa planeación que salió mal. Me pienso más como en el conjunto es que pasó de todo en esa planeación que salió como mal, por así decirlo, porque fue llegar, contar un cuento, que los 2 chicos más grandes se fueran, que la niña se pusiera brava. Entonces fue como esa planeación y yo siento que de ahí, siento que no fue la más exitosa porque no salió a la perfección, no fue así, pero siento que de ahí se generó como un cambio. Entonces, como desde ahí se repensó, bueno, algo está pasando. Okay, eso fue el aprendizaje, ¿no? El error. Entonces, y más que en ese momento de 2 horas que uno dice como es muy largo, pero realmente no, se pasan rapidísimo, se vivió y se conoció de todo. Entonces se vivió que quizás esto que yo estaba haciendo no le estaba gustando a ellos, se fuera. La niña pues se puso brava.
la otra niña que estaba en algún momento nos mencionó como, es que si la niña pequeña no quiere, ustedes no lo hacen. Entonces fue como, uy, yo que le estoy demostrando a ella, le estoy demostrando que mi planeación solamente gira en torno a... Y no es así, mi planeación gira en torno, o debería girar en torno a todo. Entonces siento que quizás no fue como la más exitosa, pero siento que esa planeación para mí fue como inolvidable. Y fue la que nos hizo como un poco coger como el rumbo de, bueno, vamos a hacer esto, ¿qué tal si le metemos esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Y cambiemos como el rumbo. Cambiemos, decía la profesora Diana, cambiemos el papel y lápiz, cambiemos el papel craft, cambiemos todo eso, metámosle otras cosas. Entonces, pienso que de esa planeación que salió mal, bien, no sé, siento que de esa planeación se pudo construir las otras y se pudo construir como los otros diálogos y se pudo construir quizás sí lo que mis compañeras mencionaban que en la anterior planeación se había generado un diálogo y un acercamiento, pero ¿a qué costo? Entonces siento que el costo fue esa planeación pasada que nos salió terrible, donde nos sentimos frustradas, donde realmente nos sentamos y quizás, o sea, siento que no, o sea, yo en mi camino de Dharma a casa nunca me había como puesto a pensar y decir, no me gustó, no estoy de acuerdo con lo que hice, no. Y siento que de ahí como que hubo una construcción de, bueno, pero no solamente no te gustó, sino venga, cambiémoslo, venga, hablémoslo. ¿Qué sintió Gabriela? ¿Qué sintió Paola? Y Paola con una actitud muy positiva era como, no, pero vean que lo pasamos bien. Y yo era, no me gustó. Entonces siento que de ahí se pudo como trabajar el no como, bueno, vamos a hacer esta planeación, sino si hacemos esto, ¿les gusta? Si realmente, o sea, ya hoy nos demostraron, por ejemplo, ese día una chica nos demostró, nos dijo como, es que a mí me gustan las manualidades. Entonces desde ahí inclusive pues fue como el eje principal para que nosotros empezáramos como venga, vamos a hacerlos dibujar, vamos a hacerlos pintar, vamos a hacerlos esto y aquello. Desde ahí se generó como esto de, bueno, sí, un cuento, pero más allá de un cuento, ¿qué? ¿Cómo hago yo que un cuento que es de memorias, que es...? Porque realmente cuando yo, pues no sé, como 19 años vi el cuento y dije, me encanta. Pero como yo sé que a los chicos de 17, 18 años sí le van a llamar la atención, sí le van a gustar. Entonces pienso que esa planeación no fue exitosa, pero se obtuvieron como resultados exitosos, porque fue como la deriva, pero se llegó a toda una reflexión ya después en las otras planeaciones. Bueno, digamos, hablando un poco del éxito, como esa connotación que uno siempre le dice, el éxito es un producto bueno. Uno siempre termina diciendo el producto fundamental, o sea, ideal, que es ideal, que rompió barreras, que todo estuvo perfecto, todo. Entonces, si uno parte desde ahí, pensaría que se está como equivocando, porque el éxito también es uno aprender del error. Eso es también uno decir, yo caí en cuenta que esto no es tan fundamental al momento de planear. Entonces es eso, como poder uno reflexionar, cuestionar y aprender, más allá de tener un producto perfecto, porque como en las escuelas siempre se marca por un contenido o por una nota, y esa nota equivale a un resultado de 5, y uno siempre quiere ser competitivo. Yo siempre gano el 5 y soy el mejor, pero ¿qué aprendí de eso? Verdaderamente fui consciente de lo que aprendí, eso hizo parte de mi ser, me contribuyó en algo. Es como eso, no darle la palabra al éxito solamente a un resultado positivo a una idealización de las cosas. Entonces sería como complementando con mi compañera esa idea. Sí, y pues hablando acerca de la planeación, o sea, de lo que mencionaba Majo, es entrar otra vez a la parte de la reflexión como maestro, ¿sí? Porque uno como maestro debe ser muy autocrítico, pero tampoco darse tanto látigo, como decía Paola. Porque es que es eso, o sea, es como
hay veces que la planeación no va a salir. Incluso en un salón de clases, un aula, en un colegio, un instituto, la planeación no va a salir y está bien. A veces la planeación, no sé, coge otra dirección y pues la clase se dedica, o la sesión, en caso de Dharma, solo a hablar entre nosotros, a conocernos, por ejemplo, lo que pasó acerca del objeto y lo que pasó. O sea, la planeación era totalmente sentarnos a hablar, pero se dio. Y estuvo bien. O sea, no quiere decir que no fue lo más adecuado ni que no salió a pie de la letra, no importa. O sea, es como que siempre se debe tener muy en cuenta, y algo que nos han resaltado mucho también en la carrera es que la planeación a veces no va a salir y no puede hacer nada. Por ejemplo, en el contexto hospitalario puede ser porque, no sé, los niños no estaban. Por ejemplo, el primer día de inmersión, los niños no estaban. Y todos los niños estaban hospitalizados, sí. Y fue algo como que llegamos allá y pues no, o sea, no se hizo lo que teníamos planeado ese día. Pero no importa. ¿Por qué? Porque nos contextualizamos un poquito más, conocimos a las personas que iban a estar allá. Entonces es eso, o sea, como que siempre nos dirigimos como que hay la planeación, pero hay que seguir o hay que hacer esto. No, o sea, es muy importante darles espacio a ellos, o a veces simplemente no se va a dar y uno tiene que, como maestro, entender. Puede ser por razones totalmente ajenas, que el niño no quiso, el niño se siente indispuesto, o por ejemplo el martes los niños no estaban, la planeación, claro, no se pudo hacer, pero uno entiende y uno reflexiona sobre eso. Y tampoco es como que, bueno, o sea, algunas cosas sí uno como que dice, bueno, en esto estamos fallando. Sí, o sea, como por ejemplo lo que nos pasaba al principio, cuando hubo que la niña pues explotó, se expresó que no quería esto, que no le gustaba, y que quizás nuestras planeaciones estaban como dirigiendo solamente como hacia una persona, y como que no fijándonos en el alrededor, y eso también nos sirvió. O sea, lo que decía Majo, o sea, por ejemplo, la chica decía, es que si ella no lo hace, ustedes tampoco. Entonces es como que, bueno, estamos fallando en eso. Sí. Y es frustrante, o sea, como que, wow, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces es como que tampoco irse a extremos. O sea, como que es ser autocríticos, pero también reflexionar sobre eso y ver que hay cosas que uno no controla, y más en aula de clase o en una sesión pedagogía hospitalaria. Eso a mí me hace pensar en hartas cosas, y ya para cerrar quisiera abordar ese tema, y es, ustedes ya han tocado varios punticos, pero ¿qué además le recomendarían a otras personas o a otros compañeros de ustedes que quieran entrar a esos contextos hospitalarios? Así como de ayuda. Uy, pues es que yo creo que cada persona está o vive Dharma de una manera diferente. Y más que una recomendación, sería más bien como llamar como la atención, como si a usted le dicen Dharma, hágale. Yo creo que la experiencia de Dharma ayuda a que usted como docente en formación o docente se deconstruya. Entonces usted va allá y uno está acostumbrado a ir a colegios donde los niños siguen toda esta normativa de sentaditos mirando al frente, bueno, demás. Obviamente se ven situaciones, pero entonces cuando tú llegas a Dharma es como estrellarte espere, tengo varias edades. Yo pienso que llegar a Dharma fue como vivir como un todo. Entonces llegaste a Dharma, tienes varias edades, los niños son explosivos, los niños no van a tener cuidado con lo que te dicen, no siempre van a estar dispuestos. Entonces tú empiezas realmente a vivir todas estas experiencias que a ti te han contado en medio de la carrera. A ti siempre en medio de la carrera, o en nuestro caso nos cuentan como, es que yo tuve clases y un niño me hizo una pataleta. Yo tuve clases y un muchacho me trató mal. Yo tuve clases y sí, pero entonces en Dharma tú realmente, pienso yo, que lo vives. Obviamente pues todo bajo el respeto. Sí. No se generó cosas como groserías o nada de eso. Pero entonces siento que más como recomendación, que ya voy a eso, es más como decir, hágale. Como que no tenerle miedo, porque
sucedió que cuando yo le conté a un chico que está en primer semestre en bilingüe y le dije, no, es que tengo prácticas en Dharma. Ah, bueno, ¿qué es Dharma? Le conté. Uy, no, espere, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué? ¿Y usted cómo es capaz de hacer eso? ¿Y usted cómo es capaz? Y yo le decía, pero pues, espere, o sea, vívalo. Yo siento que es mejor como vivirlo y realmente yo siento que es allí donde tú te centras y aprendes y coges tantos como conocimientos no teóricos, pero sí de decir, bueno, esto me pasó, por lo menos ya viviste que una niña te dijo que no te gustó la planeación, ya viviste que los chicos se fueron, ya viviste la cara de una mamá que no le gustó, no sé, una actividad. Entonces siento que realmente tú empiezas como a vivir experiencias y experiencias y experiencias y cuando llegues ya a un contexto quizás formal, por así decirlo, ya no te vas a estrellar tanto. Claro, te da herramientas. Exacto, entonces ya no te vas a deconstruir como, ay, yo lo hice mal, soy un profesor malo, mis 5 años de experiencia en la universidad no me sirvieron, sino ya vas como a reconocer y decir, espere, realmente pues no me salió la planeación y está bien, porque realmente eso pasa, no está acostumbrado a que le salga la planeación y pueda que no salga y uno como maestro sea muy duro y uno no, pero es que no me salió y no me salió. Pero allí en Dharma realmente tú dices, no me salió y aprendes como a reconocer, no a pasarlo por alto, bueno, no me salió, listo. Sino, no me salió, pero venga, ¿por qué no me salió? ¿O qué pasó? Sí, entonces no es como, no me salió y ya. No, sino es como, no me salió, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces siento que realmente como que en Dharma se vive eso. Y ya ahora sí como recomendación sería como... Sí, como tener como ese tacto, esa escucha sensible. A uno no lo educan diciéndole, a uno le dicen, escucha a los otros. Usted debe aprender a escuchar al adulto, usted sí, pero a uno no le dicen, escuche de manera sensible. Y de manera sensible no siempre es, no me cuentas un problema, yo te doy un consejo. Eso no es una escucha sensible. Es la escucha sensible, es tú te sientas, me cuentas algo que te está pasando y... Si yo tengo la oportunidad, tengo la experiencia, te hablo desde, no sé, te puedo dar hasta un consejo, pero si no, por lo menos estás haciendo una escucha sensible donde no le estás diciendo a la mamá, no la estás juzgando porque está llorando, no le estás diciendo, ay, ya, sino, venga, bueno, recárguese. Bueno, si tiene que llorar, llore. Pero entonces siento que sí se tiene como que manejar esto de que somos humanos. Yo siempre he tenido algo en mente y es que al profesor siempre me han dicho y es que la docencia es la labor más humana, pero siento yo que es donde más se deshumaniza al profesor. Sí, totalmente. Porque está bien que el niño sienta, pero está mal que tú como docente sientas. O le demuestres al niño que sientes. Exacto. Entonces está bien que el niño venga acá y me cuente que, no sé, que su abuelita tuvo un accidente y está súper triste, pero está mal que yo llegue a mi trabajo dolida porque tuve un fallecimiento. Eso sí está mal y yo no puedo contar eso o no puedo hacer evidente eso. Entonces siento que es como también como tener ese tacto humano y de realmente decir, bueno, sí soy humana y sí estoy sintiendo. Una cosa es manejarlo y otra cosa es decir, no lo siento. Negarlo. Sí, exacto. Y decir, no está mal. O sea, que el docente es un humano, no es una máquina, por así decirlo. Claro. Pues en mi caso, yo creo que de pronto le puede pasar a mucha gente, porque es que yo no tenía ni idea que era Dharma. O sea, no sabía que era Dharma, no sabía que existía algo como pedagogía hospitalaria. Y ya para quizás los que puedan tener la oportunidad de estar ahí, yo creo que mi recomendación es ser muy abiertos a cualquier posibilidad, a cualquier planeación, a cualquier situación y a entender, ¿sabes? A entender y escuchar. Y no es como asustarse, sino llegar allá, o sea, como yo llegué. O sea, sabía el contexto de que era la fundación, averigüé y todo, pero no llegué allá para pensar, me voy a encontrar con tanta cantidad de niños, diferentes edades, porque puede que quizás en su situación tengan una población de 5 a 6 años todos. Puede pasar. De verdad, eso es como muy incierto de saber. Entonces, como que lo hagan, porque sí, lo que hice más es muy cierto. Un profesor, o sea, la labor de un profesor es muy humana, pero creo que en pedagogía hospitalaria lo es aún más. Y no es solo con una persona o un niño de 5 años, son con
diferentes edades, con diferentes contextos culturales, sociales, de personalidades totalmente distintas, las unas a las otras, pero es ahí cuando uno se desenvuelve y uno puede aprender y puede ver en qué quizás uno está fallando en su labor docente o en su formación, que puede aplicar en otros contextos. Puede ser, llámese, no sé, colegio, llámese instituto, universidad, incluso con los compañeros o maestros. Es como entender más allá de lo que puede ser una persona o cómo puede ver esa persona la vida, y quitarse como ese concepto del que hablábamos del cáncer, que todo el mundo piensa cáncer, muerte, y no llegar como con esa visión, digamos, llegar allá, yo diría que con la mente dispuesta a todo, abierta y también en blanco, como empapelarse y aprender nuevas cosas. Listo, te lo agradezco. ¿Y tú, Paola? Yo pensaría que lo que yo he aprendido, para mí esta práctica ha sido muy significativa. Me ha reconstruido como persona en todos los aspectos. En lo personal, en lo profesional, porque digamos que esta práctica como que lo reconstruye a uno, porque uno está en un ambiente donde se pasan muchas realidades y muchas situaciones. Y es estar uno dispuesto a aprender, pero también poder aportar al otro, desde su saber, desde su experiencia, y como ese reconocimiento mutuo. Entonces yo pensaría que para uno poder conectarse con esta práctica, debe tener un sentido de reflexión constante, un sentido crítico, y también pensarse que el maestro no lo sabe todo. Y eso es para uno chocante, porque uno siempre está enseñado que el maestro lo sabe todo, que todo lo tiene en control, que todo lo va a hacer perfecto, y cuando uno llega, no, hay situaciones que son inesperadas, pero de eso se aprende. Es eso. Entonces, ¿hasta qué punto usted puede pensarse que el control, qué punto puede el maestro decir que tengo el control? Es eso. Entonces, mi invitación está a que este contexto es muy significativo, se aprende demasiado, pero es muy humano. Requiere que las personas que trabajen allí tengan un sentido humano y un sentido de poder escuchar al otro con todos los sentidos. Y ya, es eso. Bueno, chicas, muchas gracias por su participación. Me hubiera encantado tener las 3 horas más, pero pues será en otra ocasión. Así que les agradezco y espero poderlas tener en otro capítulo. Gracias por el espacio. Gracias, profe. Gracias. Las libero. Sí, que hay aquí el nombre. Carrera. Paola Franco, del programa Licenciatura en Educación Preescolar, 8º semestre. Mi nombre es Dalila Rincón, soy del programa de Licenciatura en Educación Bilingüe y estoy en 5º semestre. Soy María José, estoy en 5º semestre de Licenciatura en Educación Bilingüe. Ok. Mira a Felisa. Oye, qué buena idea. Felino la cara. Es que no lo puedo evitar. Es mi ser. Ay, se me volvió una mano. Las 3. Mira, quiero profe. Eso es. Todas. Como si estuviéramos hablando normalmente. Perdón, y es que de pronto nos estábamos riendo. Perdón. Uy. Ay, no voy a hacer caras. Voy a soltar esto. ¿Qué tengo que hacer? No, yo no puedo estar quieta. Allí.
¿Allá dónde? Allí. Ujú. No me puedo mover. No más, por favor. Una mirada intelectual. Bien, eso es. Mira para allá. Pero yo nunca pensé.